A ver, hablábamos hoy de bueno, los movimientos en las calles, la falta de ganas en muchos sectores de la sociedad, Sí. no en todos, pero sí en muchos, de ir a votar. Gente que dice, bueno, no sé si voy a ir, la verdad que no lo tengo claro, y mucho menos en el eventual caso de ir, tampoco tengo claro a quién voy a votar. Por eso Ujú. es difícil el trabajo de encuestar en este ¿Qué te momento, ¿no? parece? Porque además encuestas hoy y quizás la semana que viene te cambia el panorama. Tal cual, es una foto casi del minuto, ¿no? Y por eso, lo tenemos a Diego Reynoso, es un placer tenerlo en línea, analista político, está trabajando muy seriamente Diego y todo su equipo en encuestas. Diego, ¿cómo va? Raúl Vázquez y Gustavo Tubio te saludan, buen día. Raúl, Gustavo, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿vos notás esto que yo noto, esta falta de ganas y de entusiasmo en las próximas elecciones? A ver, pasamos por los datos que tenemos. Según todo indica, a nivel local, efectivamente, la gente no se está involucrando electoralmente, sobre todo comparado con otras elecciones. Eh, no sé, 62% de participación electoral, 65% de participación electoral. O sea, niveles de participación bajos para lo que es Argentina, ¿no? Para lo que es la tasa histórica de participación argentina. En Argentina se vota mucho, a la gente le gusta. En principio, eso sería una tasa altísima en cualquier otro país. Acá es baja porque nosotros tenemos participación del 80 al 70%. Ujú. Eso por un lado. Entonces, efectivamente, la gente está menos entusiasmada, aparte de mucha insatisfacción política. Nosotros venimos midiendo ese nivel de Eso. insatisfacción. Se ha derrumbado, digamos, la satisfacción con lo público, con los poderes del Estado. Un dato para mí elocuente es que los dirigentes con mejor imagen tienen 34, 33 puntos de imagen positiva, algo que en campaña electoral uno diría hace 8, 10 años, no mucho, o sea, no muy lejos en el tiempo, vos para poder competir tienes que tener por lo menos más de 50% de imagen positiva. Hoy eso no pasa. Eso quiere decir que hay un derrumbe, yo diría, de la reputación de la política y de los políticos en general. Eso, en cierta medida también, no es que no es que sea algo que pasó y que nadie tuvo la culpa, no, obviamente, ¿no? Creo que la misma Claro. dirigencia política se desgastó y se encargó de este nivel de, digamos, de insatisfacción generalizada que hay. Ahora veremos qué pasa para la elección. Yo lo que noto es que después de la definición de las candidaturas puede haber una inyección ahora, no de entusiasmo por participar, pero sí de identificación política con la oferta política electoral que existe, ¿no? Pues es que hoy arrancábamos el programa hablando de las cosas que se dicen no de una trinchera hacia la otra trinchera, sino dentro del mismo espacio, ¿no? Las cosas que, por ejemplo, qué sé yo, grabó, es entendible, uno sabe que es así, obviamente tienen miradas totalmente opuestas de la realidad, pero forman parte de un mismo espacio. Entonces ahí lo ves a Grabois y a Delia diciéndole, estoy insultando de arriba abajo a Massa, y del lado del oficialismo a Horacio y Patricia esta mañana, impresionante la cantidad de cosas que se están diciendo. Entonces digo, eso también afecta en la sociedad, como si estos se están matando, en vez de contarme qué van a hacer, se matan entre ellos. Bueno, acá yo, a ver, dos cosas para decir al respecto. Uno, yo creo que en el caso de Grabois y de Lía no es tanto lo que dicen en contra de Massa, sino la desconfianza que le tienen a Massa. Mm. No es tanto un problema de diagnósticos diferenciados o que quieran hacer cosas distintas. Obviamente, responden, ahora voy al segundo punto, pero en principio hay una desconfianza grande de estos sectores. Delía, de hecho, está fuera de Unión por la Patria, porque va en la lista de Moreno, que directamente ni siquiera van a la interna, ¿no? Así que es de afuera. Y después, en el Sí, tenés caso de razón. Juntos por el Cambio, en el caso de Juntos por el Cambio, ahí las cosas que se dicen de un lado al otro están asociadas con, ahí sí creo, con diferencias programáticas sustantivas, no con confianza. No se desconfían Larreta y Bullrich. Tienen diferencias y bien marcadas, y las van a empezar a resaltar cada vez más, porque bueno, desde luego está en disputa la candidatura de Juntos por el Cambio, que eventualmente, si todos los indicadores estructurales funcionan como históricamente funcionarían, de ahí surgiría probablemente el próximo presidente, ¿no? Diego, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda. Vos sabés que te escuchaba y quería saber tu sensación o si tenés alguna mirada de la gente respecto de esto, ¿no? Eh,
¿Qué puede pasar después? Porque las diferencias a veces se tornan insalvables y ahí entra a jugar un poco la hipocresía, ¿no? Yo te dije de todo, pero ahora te sigo porque vos ganaste. ¿Qué puede suceder después? Sobre todo con la coalición opositora, ¿no? Donde en principio los objetivos parecen similares, pero la manera de encararlo claramente no. ¿Eso se puede transformar en una interna feroz dentro de Juntos o vos crees que se puede salvar después de No, las PASO? para mí es una interna feroz. Ahora se podría llegar a salvar después de las PASO, eso sin ninguna duda. Ahora, el punto es, se puede salvar a nivel dirigente. Ujú. No sé si se puede salvar a nivel electorado después. Claro. Eso es otra cosa. Porque yo te puedo insultar a vos, vos a mí, hacer mucha diferencia en el diagnóstico que tenemos, resaltar los aspectos negativos del otro, hacer mucha campaña negativa, y después, bueno, ganaste vos y me saco la foto. Ahora, no sé si necesariamente el electorado después frena y dobla como doblan los dirigentes. Ujú. Me parece que la inercia en una parte del electorado continúa y eso puede hacer a que entonces cueste más después conservar el nivel de votación. Doy un ejemplo. 2015 hubo una PASO en provincia de Buenos Aires entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández. También, bueno, si se quiere, del espacio del peronismo también competía Felipe Solá, ¿no? Pero en ese momento estaban en el Frente Sí, Renovador. es verdad. Ujú. Cada uno de ellos sacó 20 puntos aproximadamente. 20,5 Aníbal Fernández, 19,5 Julián Domínguez, 20 Felipe Solá. María Eugenia Vidal sacó 29 puntos en La Paz. Bueno, ¿qué pasó después? Uno diría, bueno, 20 más 20 es 40, contra 29 le tienen que ganar. No pasó eso. Los votantes derrotados de Julián Domínguez no fueron, claramente, porque después de la votación, después cuando agregás los datos te das cuenta que hay una diferencia, no fueron a votar por Aníbal Fernández. Eso es claro. Ujú. Después vos te puedes sacar una foto, el tema de los votantes. Porque si bien hay una proporción importante que sigue al líder, o sea que sí, si el líder acuerdan, cambian, Sí. se alinean, hay un porcentaje muy grande de votantes cada vez menos identificados políticamente y cada vez más, yo diría, volátiles, más libres además, que bueno, a veces no cierran, entonces eso puede ser bastante perjudicial desde el punto de vista electoral. Vos sabés que me da... Independientemente que después políticamente acuerden, ¿no? Sí, sí. Me das pie para consultarte si tenés idea de que pueda suceder algo así. Digo, me estoy imaginando a una reta segundo y los votantes de la reta, no sé si en definitiva podrán ir todos hacia Patricia o algunos irán con esta novedad de Massa, ¿no? ¿Puede pasar? Y puede pasar. Yo creo que hay un componente... A ver, el votante, digamos, antiperonista que pueda tener la reta, probablemente se quede con Patricia Bullrich, haga tripa corazón y se quede, porque no votaría seguramente al candidato de UPP, ¿no? De Unión por la Patria. Ujú. Ahora, el votante, yo diría espacial. Lo digo espacial desde el punto de vista ideológico, que mira a ver, voto al que tengo más cerca desde mis preferencias programáticas, digamos, ¿no? Ujú. No está mi candidato, pero como no está mi candidato, tengo que ver, a ver, ¿quién está más lejos? Fulano está más lejos, entonces no lo voto al que esté más cerca, aunque no sea la posición que yo sostengo. Ahí podría haber votantes de la reta que vayan a Massa. Bueno, puede ser un tercio, ponerle, de los votantes de la reta, ¿no? Ujú. No sé. Hay que ver, hay que analizar y estimar eso. A la inversa podría pasar también que una Patricia Bullrich derrotada, algunos votantes de Patricia Bullrich, digamos, prefieran a Javier Milei, aunque ahora, bueno, se está hablando, ¿no? Digamos, yo diría, la descomposición de la candidatura de Javier Milei. De todas Sí. maneras, si sigue una oferta política, puede ser una segunda alternativa para esos votantes, ¿no? Diego, son las primeras horas de un movimiento bastante brusco. Esto es dato, no es opinión. O sea, la semana pasada muchos gobernadores llamaron al Instituto Patria diciendo: si jugamos con Guado de Pedro Mansur nos sacamos 10% de los votos. O sea, ahí tenemos que pegar un volantazo porque esto es la catástrofe del sector. A partir de allí, bueno, empieza toda esta movida y aparece Massa. Jugando Massa, ¿qué posibilidades le estás viendo hoy por hoy? ¿Cómo está pegando esto en la sociedad?
¿qué posibilidades le veo a que gane? A que gane, al crecimiento, porque digo, primero, a ver, son dos preguntas en una. ¿Vos creías que esa fórmula a vos te daba más o menos el mismo porcentaje que evaluaban los gobernadores, que la fórmula Guado de Pedro Mansur era una catástrofe? Massa es más competitivo desde el punto de vista electoral, eso seguro. Sí, Massa es más competitivo. Primera pregunta, Massa es más competitivo, sí me parece que es una fórmula electoralmente más grande, ¿ok? Después podés hacer el berrinche de Grabois o todo lo demás, los cuestionamientos que quieras, pero electoralmente tiene más volumen y además tiene más capacidad de llegar a sectores que de 2019 al 2021 abandonaron a la coalición gobernante, porque vos tenés 49% gana Alberto Fernández de elección, pero la de medio término está a 32% de los votos. Entonces, bueno, recuperar esos votantes, Massa me parece que tiene chances de hacerlo, primer punto. Ahora, la segunda cuestión que vos me planteás, desde el punto de vista estructural, hay dos cuestiones que predicen muy bien el voto del gobierno, o sea, del partido gobernante, que son la aprobación presidencial y el estado de la economía. La aprobación presidencial, o sea, la aprobación de la gestión del gobierno como un todo es de 14 puntos hoy en Argentina. Y Sergio Massa es el ministro de Economía de ese gobierno, ¿no? Por un lado. O sea, es parte, le incumbe esto. Y segundo, la situación de la economía. Ahí depende mucho de qué consideración hagan el electorado, porque por ahí crece un poco la economía, pero el nivel de inflación de 8 puntos, 7 puntos, 8, etcétera, no creo que sea, no despierta adhesiones positivas por parte del ciudadano común y corriente. Entonces, si yo tomo en cuenta aprobación presidencial, que hay muchos factores que explican por qué está tan baja, desde lo político, lo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que todos ya sabemos. Más estado actual de la economía, yo te diría, bueno, el gobierno no puede reelegir. No importa el candidato que tenga, el gobierno no puede reelegir. Tal es así que, bueno, efectivamente el presidente no va por su reelección pudiendo tener la chance de hacerlo, ¿no? Entonces, en principio te digo, Massa es competitivo, ahora habrá que ver cuán competitivo es como para que pese más su candidatura que la inercia de estas otras dos variables tienen en el electorado, ¿no? ¿Y cómo vislumbrás el papel que vos bien dijiste o dejaste deslizar que está un tanto desdibujado, pero todavía con fuerza, ¿no? ¿Qué papel vislumbrás de Milei en estas PASO? Si bien, bueno, parece que se está desinflando un poco, ¿no? Mira, acá hay tres consideraciones para hacer de Javier Milei. Uno, nosotros, hay encuestas que le dan 30 puntos, 25 puntos, no es mucho eso, sí. No sé, a nosotros nunca nos dio eso. Siempre nos dio 14, 15, 17 puntos, ¿no? Y siempre lo vemos en tercer lugar con intención de voto en las encuestas, digamos, cuando preguntamos por a qué partido vas a votar. Esta es la primera consideración. Nunca lo tuvimos hiperinflado, pero tampoco lo tenemos ahora derrumbándose. Segundo punto, para mí 17, 16 puntos es una excelente elección de Javier Milei. Sí, seguro. Porque, claro, no vas a ir al balotaje, pero es una elección muy buena, digamos, 17, 16 puntos, siendo que Javier Milei es él, la hermana y la madre, digamos, ¿no? O sea, es una gran elección. Sí. Con mucho voto, sigue el voto joven, ¿no? Acompañándolo. No, vos sabés que yo creo que la mejora de Javier Milei de la elección de medio término ahora fue que generacionalmente se volvió más transversal y también socialmente más transversal. Lo que no logró Javier Milei, quizá por eso lo haya incluido en la fórmula a Villarruel, es mejorar su performance entre las mujeres. Ah, mira. En las mujeres tiene la mitad de adhesión que entre los varones. Es mucha la diferencia. El único candidato donde la diferencia en género es estadísticamente significativa en los apoyos que tiene. Para mí ese es el límite que tiene, ¿no? ¿Esto es ideológico o es de imagen? No, me parece que es ideológico. Tuvo muchas su gente, él mismo ha tenido posiciones bastante, yo diría, reñidas, ¿no? Con la agenda
con la agenda de género, y demás, de igualdad de equidad de género y feminista, ¿no? Eso por un lado. Y la tercera cuestión que te quería decir era, bueno, pero Javier Milei no tuvo, o los candidatos de Javier Milei no tuvieron un buen desempeño en las provincias. El dato es ese. Sí. La mejor elección que hicieron fue con Menem en La Rioja, que sacaron 15, 14 puntos. Todas las demás fue, para muchos, una catástrofe. Sí. Bueno, ahora bien, lo que sí vimos, y lo hablamos cuando empezamos esta charla, es que hubo mucha abstención y en algunos casos mucho voto en blanco en las provincias. Y como sabemos, Javier Milei captura muy bien el voto descontento, el voto bronca, vamos a decirlo así. Entonces, la gran incógnita es la siguiente para la próxima elección. Es ese voto bronca que se expresó vía no yendo a votar o vía voto blanco en las provincias, cuando sea la presidencial y esté Javier Milei, ¿se comportará de la misma manera o lo respaldará Javier Milei? Esa para mí es la clave de lectura que deben estar haciendo en el war room de Javier Milei para ver cómo lo captura, ¿no? Diego, vos sabés que han pasado 10 minutos de nota más o menos, y no sé si es todo un síntoma, si habla de la política, si habla de lo que está pasando, de lo que va a pasar, pero no hemos nombrado en los últimos 10 minutos a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué significa esto? ¿Que desaparece? ¿Que se agazapa en la provincia de Buenos Aires? ¿Que no va a interferir? ¿Que terminó el kirchnerismo? ¿O que nos olvidamos? No, bueno, no. Me parece que hay una lectura bastante inteligente por parte de ella, que, lo voy a decir así, que ella no es electoralmente... no es una persona que tiene mucha adhesión electoral, claro. ¿No? Mi papá le hubiese dicho voto, digamos, ¿no? Pero, sí, tal cual. Pero es la persona que tiene más adhesión política dura en Argentina. Cuando vos haces las encuestas, Cristina tiene 27 puntos de imagen positiva, ¿no? Pero de esos 27 puntos son 18 que dicen muy buena. No hay ningún candidato, incluso los que tienen 35 puntos de imagen positiva, no hay ningún candidato que tenga 18 que diga muy buena. Tienen buena, pero no muy buena. ¿Me explico? Entonces, hay un núcleo duro muy intenso, que es cristinista, tan siquiera kirchnerista, cristinista, y donde la palabra de Cristina tiene un peso casi de verticalidad, digamos, ¿no? Es como un general que dice a la tropa, doblen y doblan. A muchos le estaban reclamando de esos, en los medios hay muchos, que decían, bueno, a ver, Cristina tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Daddy Brieva parece a veces una caricatura, pero me parece que no, que expresa de manera con mucha visibilidad el comportamiento de algunos. Si Cristina dice hay que doblar a la derecha, se dobla a la derecha. Si Cristina dice dobla a la izquierda, se dobla a la izquierda. Hay un grupo importante de votantes. En eso ella sigue teniendo muchísima influencia, al punto tal que para evitar potenciales fugas hacia la candidatura testimonial de Grabois, el acto del otro día se esperó muchísimo a ver cómo era la forma, ¿no? En qué medida Sergio Massa expresaba también un consenso en el que ella también estaba involucrada, ¿no? Entonces me parece que sigue teniendo influencia. Hay un tema también de tiempo, digamos, ¿no? Bueno, no somos eternos todos, y bueno, en algún momento eso probablemente empezará a decantar, y me parece que lo que está intentando hacer es darle estructura y forma, como vos bien señalabas, en el marco de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, hay que ver después también qué pasa con eso, ¿no? Porque en una provincia en una provincia, digo, donde hace un tiempito parecía que Kicillof venía bastante bien, y ahora la idea está entre la puja, entre Santilli y Grindetti, parece que no se le va a hacer tan fácil a Kicillof. No sé qué números tenés. No, en general yo te diría que el gobierno no la tiene fácil porque se ha hecho cargo de una gestión, los resultados y la evaluación de la gente no es favorable. Ahora, Kicillof tiene más ventaja en provincia de Buenos Aires que en Nación, pese a que era el candidato, digamos, que más adhesiones generaba, por una sencilla razón. Bueno, en Buenos Aires, en general, el piso del peronismo es un poco más alto, sí. Y segundo, el sistema electoral. Vos no tenés balotaje en provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, le quitas una ronda de estrés a la disputa política.
Entonces, bueno, ahí tenés cierta ventaja competitiva. Pero no veo mal a Santilli como candidato. Me parece que está competitivo, está fuerte. Han armado una lista, si se quiere, bastante variopinta, Sí. ¿no? Porque es Santilli, Pose, la fórmula, pero después de la boleta de Senado van Spert, Cynthia Houghton, digamos, tutti li quanti, ¿no? Bien Sí. cachol, como se le dice en ciencia política, bien atrapa todo, tengo para todos los gustos ahí. Tal cual. Y en principio, bueno, se espera que con eso se pueda hacer mucha adhesión y neutralizar el efecto Patricia Bullrich. Porque si vos lo analizás bien, Patricia Bullrich no tiene un armado político tan sólido como el de Larreta. No tiene nombres tan relevantes en su libro, porque el mismo Grindetti no es una persona muy conocida, ampliamente conocida. No tiene el nivel de instalación que tiene Santilli. Claro. Entonces, bueno, pero la figura de Patricia Bullrich con el tema seguridad ya ha penetrado bastante en algunos sectores del electorado de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Diego, no sé si coincidís, porque la única, a nivel nacional por supuesto, la única elección pochoclera, o sea, pochoclera en el sentido de sentarme a ver ese domingo quién gana, es esta elección justamente entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia. Yo noto últimamente que el sector de Horacio, si bien es cierto lo que vos señalás en cuanto a las figuras políticas, hay ciertos movimientos bastante extraños, ¿no? Uno fue el tratar de acordar con Schiaretti, el último ahora diciendo que parte del gobierno de Macri fue un fracaso. ¿Vislumbrás allí algún temor de perder, alguna cosa extraña, una necesidad de volanteo hacia algún costado para recibir el voto de algún sector? Para mí empezó la campaña. Yo creo que Larreta todavía no había estado en campaña, ¿no? Me parece que después del 24 ya empezó la campaña y entonces empiezan las definiciones. Las definiciones, estimo yo, están calculadas en función de las ventajas electorales. Y deben tener un diagnóstico fuerte acerca de con qué cosas se tienen que despegar y en qué cosas se tienen que diferenciar. Y en función de eso lo están planteando, me parece, ¿no? Ahora, Claro. habrá que ver, después, viste, de las campañas son buenas o malas, dependiendo del resultado, claramente. Por digamos, ¿no? supuesto. Así que bueno, veremos en qué medida eso finalmente termina de neutralizar yo diría la pila electoral que tiene Patricia Bullrich. Lo último que me... Hoy por hoy, ¿cómo te da esa pelea? Hoy por hoy, ¿tenés un porcentaje? Yo lo tengo empatado, pero lo medimos antes del 24 nosotros, ¿no? Las últimas que tenemos son del 28, ahora estamos sacando otras. Yo los tenía empatados con una leve, pero estadísticamente insignificativo, porque por intervalos de error, digamos, eso es un empate. Tenía 10.6 Larreta, 10.2 Patricia Bullrich, 4 Morales, 3 Spert, 3 Manes, y no me acuerdo qué otro candidato más. Y después había un 4% que decía, no sé a cuál de los candidatos, pero seguro algún candidato de Juntos por el Cambio. En total, más o menos, el volumen que yo tenía de la paso de Juntos por el Cambio era del 30-31%. Pero estaba muy parejo. Ahora que ya quedaron solamente 2, estamos midiendo a ver cómo todos los demás se terminan realineando entre esas dos candidaturas, ¿no? Claro. Pero igual va a ser ahí voto a voto, eso va a terminar parejo, sin duda. Diego, un placer escucharte. Por favor, el gusto ha sido mío. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, Gracias. viejo. Diego Reynoso, analista político, doctor en ciencias políticas y encuestador, ¿no? Trabajando, tratando de, bueno, ver qué está pasando en el electorado. Sí. No es un laburo Un fácil, electorado complicado. Y, en ¿no? esta Argentina. No es fácil, porque después salen los resultados y uno coteja con la última encuesta de cada uno. Y ahí a veces el resultado es uno, lo que se ha encuestado es otra cosa, pero bueno, tengamos presente que, como vos decís más de una vez, son fotos de un momento, ¿no?